Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con el director de Political Run, Yago Rodríguez. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantado de estar aquí, Alberto, y gracias por invitarme. Bueno, el placer es mío de poder contar contigo en mi canal. Y bueno, vamos a hablar de la actualidad de la guerra de Ucrania. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, estamos en la actualidad de la contraofensiva ucraniana y estamos viendo cómo están sufriendo diferentes apagones eléctricos, no disponer de agua caliente. ¿Y esto está frenando en algún punto esta contraofensiva o de momento no está haciendo realmente daño? Históricamente, difícilmente yo lo puedo saber, no estando aquí y tal, y no teniendo unos datos, pero y la experiencia histórica lo que nos dice es que mientras no haya una industria de guerra detrás del esfuerzo bélico ucraniano, porque hay una industria de guerra detrás del esfuerzo bélico ucraniano, sí, pero principalmente es una industria que está en Estados Unidos, en Alemania, proveyendo material a los ucranianos. Por tanto, esta industria no es atacable. Entonces, ese sería el principal objeto de cualquier campaña de bombardeo estratégico, bien sea con drones, con misiles o con aviación. Por tanto, en este caso, la campaña es efectiva en el sentido que logra destruir, pero la campaña no es eficaz en el sentido de que permita acercarse a ningún objetivo estratégico. Por tanto, la posibilidad de una contraofensiva ucraniana no se ve afectada por esta ofensiva estratégica de esta campaña de bombardeos, principalmente porque, aunque tú destruyas elementos de una red ferroviaria o eléctrica, estos, primero, hay generadores, hay, digamos, medios auxiliares que se los queda todo el ejército, que van todos para el ejército, por tanto no le falta al final este tipo de material. Y en segundo lugar, pues todo lo que pueda destruirse puntualmente de la red ferroviaria y tal, en relativamente poco tiempo se recupera o se desvían los trenes, y es decir, que no causa una interrupción importante en ese sentido a las operaciones militares. Eh, ¿Crees que va a poder recuperar todo el territorio eh, que ha perdido Ucrania, que conquistó Rusia, teniendo en cuenta que Crimea es mucho más complicado, pero ¿crees que el resto de territorio es recuperable en estos momentos por Ucrania con tiempo? Buena pregunta. Es muy difícil, ¿no? De saber exactamente qué va a suceder, pero yo creo que ahora mismo si tuviéramos que pensar en probabilidades, yo creo que hay una probabilidad de que sí lo recuperen, una probabilidad razonable, realista, aunque obviamente también la hay y también es realista de que no lo recuperen. Por tanto, sí hay una posibilidad de que recuperen todo ese territorio en una ofensiva que, bueno, el principio del fin de esta guerra y de la derrota rusa, en cierto sentido, empezaría con la ofensiva que vamos a ver pues a lo largo de este mes, como mucho en diciembre. Entiendo yo que es lo más normal. Puede ser que no, que los ucranianos estén mucho más baqueteados de lo que pensábamos, pero al menos así lo veo yo. Claro, también estamos viendo cómo las armas ucranianas son de mejor calidad que las rusas. ¿Crees que Rusia puede optar a tener mejor armamento militar del que tiene actualmente? Aparte de estos drones iraníes que se está hablando también mucho de ellos. Yo creo que Rusia más bien puede optar a mejorar el uso que le da al material que tiene. Es decir, yo creo que una parte del material ruso mm, no es que sea malo realmente, simplemente es pues lo que siempre ha estado por detrás de Occidente y siempre hemos sabido que era peor. Pero sí que creo que con la movilización industrial, más allá de los drones y todo esto, que desde luego ahí se nota un salto, sí que creo que podremos llegar a ver pequeñas mejoras en el material ruso, en los nuevos carros de combate, en los nuevos helicópteros, pero esto no tiene un gran peso en la guerra. Más importante yo creo que es las tripulaciones que por selección natural han sobrevivido, porque han sobrevivido a los misiles, han aprendido de sus camaradas derribados, todo esto, pues yo creo que aprenderán a mejor a operar y a sobrevivir en este campo de batalla tan complicado. Eso entiendo yo. Claro, también hemos visto en este momento que Ucrania está recuperando territorio. Putin ha enviado masivamente un número de soldados allí, ¿no? ¿Qué crees que está reclutando? Se vio cómo estaba reclutando más personas allí en Rusia. ¿Qué crees o cuándo crees que puede darse que envíe masivamente personas allí a Ucrania? Ya, eso ya está sucediendo, ya hay gente de esta en el frente. Entendemos que una parte de la movilización necesitaban mano de obra en el frente, tanto para ir construyendo igual en retaguardia fortificaciones, ir cavando trincheras, preparando campos de minas, etc., etc., como para tener
carne de cañón en algunos lugares, ¿no? Pero eso es solo una parte. Y esa parte, el grueso de ella seguramente, o no el grueso, pero una parte, tiene que haber ya igual una decena o varias decenas de miles de reclutas enviados en el frente. Y luego la otra parte, entiendo que está recibiendo un adiestramiento de mayor calidad, con mejores materiales. La logística ha tenido que adaptarse repentinamente a este disparado número de reclutas, ¿no? Por tanto, se está adaptando también y en ese sentido, pues veremos, desde luego, yo creo que para febrero todo lo que se haya reclutado va a estar más o menos desplegado en el frente. Claro, también he leído, visto mucho cómo en Donetsk, en esos territorios, están evacuando a personas prorrusas. Porque no sé si es tan así, tan real que estén masivamente evacuando a personas prorrusas y a qué es debido. Bueno, sí, sobre todo esto se ha dado en Gerson. Se cree que también en algunas zonas del Oblast de Zaporilla y tal, pero sí, es la antesala a una posible derrota. Oye, tampoco, yo no creo que los rusos den por hecho que van a perder determinados territorios, pero está claro que ven que es una posibilidad perfectamente posible, ¿no? Perfectamente realizable en los próximos meses. Por tanto, ellos ya se preparan para lo peor, yo creo, y sacan la población prorrusa, sí. Claro, lo que no parece ahora a corto plazo es que se sienten a negociar Zelensky y Putin, ¿no? No hay que negociar, ¿no? Hasta que uno tenga mayormente peso en esta guerra es complicado. Sí, efectivamente, la única... hay dos maneras, yo creo, esencialmente por las que llegaremos a una paz. O bien se estanca el frente, y recordemos que el frente se estanque no implica solo que no hay avances, sino que hay ofensivas que fracasan, sobre todo, con mucho desgaste para ambos ejércitos. Y eso puede llevar a una negociación, ¿no? La otra posibilidad, ¿cuál es? Que los ucranianos se acerquen ya a Crimea y eso dé lugar a una escalada nuclear y entendemos que ahí sí se negociaría, ¿no? Pero bueno, aún estamos a la espera de ver cuál es el equilibrio militar, si Ucrania aún tiene fuelle y cuánto tiene Rusia, si la movilización puede cambiar las tornas y a partir de ahí veremos. Pero por ahora, más allá de algunos gestos que la administración Biden en el marco de las elecciones, las midterm en Estados Unidos ha forzado a hacer a Ucrania, pues no tenemos señales claras. Claro, también te quería preguntar un poco por lo que te has dicho tú, las elecciones que están ahora en actualidad en Estados Unidos. Aparte, estamos viendo cómo hay una dureza económica por culpa de la guerra en el resto de países. ¿Crees que puede haber también un corte de aprovisionamiento de material militar de Occidente o de Estados Unidos a Ucrania por otros intereses que están, por ejemplo, como el económico que están sufriendo por esta terrible guerra? Hombre, llegado el caso, si se quisiera forzar a Ucrania a negociar, desde luego, la pregunta que hay que hacerse es en qué contexto forzaríamos a Ucrania a negociar. ¿No tendría que ser un contexto o de amenaza nuclear o, en fin, de que los rusos estén bastante derrotados y estén ofreciendo condiciones muy claras de rendición, con gestos muy claros y algo así? Si eso se diera, pues sí es perfectamente posible que hubiera presiones tanto en cuanto al material militar como en cuanto a la financiación del Estado ucraniano, que ahora mismo pues incurre en un déficit enorme, lógicamente, y por todo este tipo de cosas. Claro, lo que sí está claro que, cambiando un poco el tema, en el oeste de Ucrania no están sufriendo tan terriblemente esta guerra, sí que es difícil. ¿Tú crees que si, imagínate que Rusia vuelve a recuperar un poco el este, se conformara solo con eso? ¿Crees que también tendría en la mente Putin la totalidad del territorio de Ucrania conquistar? No, yo creo que Putin ahora mismo, con poder detener a los ucranianos, estará contento. Yo, el plan original y en relación con esto, no, al final, yo creo que era pues asegurar sobre todo lo que esté al este del río Dnieper y a partir de ahí establecer un régimen títer y tal. Por tanto, bueno, yo creo que ahora mismo Rusia esencialmente está a detener el avance ucraniano y punto. Y ya para concluir la entrevista. ¿En qué crees que puede pasar a corto plazo? ¿Se puede ver un fin cercano? No, es muy difícil, aunque lo hayamos comentado un poco, pero sí que no se ve algo a corto plazo de paz ni ningún tratado, ningún tipo de tratado. Bueno, yo la única opción rápida que vería es que la ofensiva ucraniana funcione, que ataquen, que además opten por la acción más agresiva,
y más arriesgada a la vez, que sería atacar el corredor terrestre ruso directamente, que en ese momento, bueno, se dé lugar eso, el ejército ruso. Si eso sucede y tienen éxito los ucranianos, podría caer el ejército ruso como un dominó y ahí sí que entraríamos en un riesgo muy directo de escalada nuclear y ahí es donde yo entiendo que llegaríamos a una paz pronto, ya que de otra manera podríamos vernos ante la tesitura simplemente de que Ucrania recupera incluso Crimea, ¿no? Lo cual, sin una escalada nuclear, es improbable, es decir, es muy probable que se diera esa escalada. Y ahí sí que entiendo que podría haber una paz y un fin de la guerra relativamente rápido de aquí a pocos meses, muy pocos. Bueno, Yago, no sé si quieres añadir alguna cosilla más. Si no, muchísimas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Nada, simplemente gracias por haberme invitado, Alberto, y nada, a la gente decirle que más allá de la guerra de Ucrania, procuren pensar en la importancia de la defensa de los ejércitos y ya está, esencialmente es eso. Muchas gracias a ti, Alberto. Pues muchas gracias por compartir tu tiempo y un abrazo. Un abrazo.